En esta charla hablaremos del sonograma genético de primer trimestre y nos basaremos en un caso clínico de Mireia, una gestante de 43 años, con unos antecedentes de 2 abortos post-fecundación in vitro y con un útero miomatoso. La gestación actual es espontánea, está de 13 semanas y en un test combinado de primer trimestre ha salido un riesgo de 1 en 132. Nos llega la consulta para asesoramiento genético y como es un alto riesgo, le ofrecemos la posibilidad de hacer una prueba invasiva, que en este caso, como está de 13 semanas, le ofreceremos una biopsia de corion. El riesgo de pérdida fetal es entre 0,2 y 0,5%. Y este test es el único test diagnóstico de cromosomopatía en la actualidad. Esto tiene que quedar claro. Y el último posicionamiento de la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal así lo confirma. La única manera de diagnosticar en la actualidad un síndrome de Down es mediante amniocentesis o biopsia de corion de células obtenidas por estos medios. Por tanto, le ofrecemos esta posibilidad de la prueba invasiva, pero Mireia tiene dudas y, lógicamente, con sus antecedentes nos pregunta si existen otras posibilidades. Y nosotros le informamos al respecto, le informamos que podemos hacer un sonograma genético o un estudio de DNA fetal en sangre materna. Cuando la gestante no desea una prueba invasiva, cuando existe un riesgo intermedio, entre unos 251.000 o borderline, si desea profundizar en el estudio de una forma conservadora, en los gemelares con discordancia de CRL o en casos en que aparece la gestante por encima de las 19 semanas y no ha dado tiempo a hacerse un test combinado en primer trimestre ni un test cuádruple, se le puede ofrecer un sonograma genético, en este caso de segundo trimestre, o un estudio de DNA fetal en sangre materna. El test de cribado para el síndrome de Down comenzó en los años 70 con la edad materna y solo se diagnosticaban el 30% de los casos de síndrome de Down. Poco a poco, en los años 90 se introdujo, hubo una gran inflexión porque la introducción del estudio de la translucencia nucal hizo que la tasa de detección aumentara al 65% y posteriormente con el cribado de segundo trimestre al 75%. En la actualidad utilizamos el test combinado de primer trimestre con una tasa de detección del 90% y del 5% de falsos positivos. La introducción o la incorporación de los marcadores sonográficos de primer trimestre ha hecho que la tasa de detección aumente del 92 al 95% y el estudio de DNA fetal en sangre materna ha aumentado la sensibilidad para la detección del síndrome de Down al 99%. Así pues, ¿qué es el sonograma genético? Es una exploración destinada a detectar marcadores ecográficos de cromosomopatía que, combinados matemáticamente, pueden modificar un a priori riesgo de síndrome de Down. La primera ecografía genética se realizó hace 25 años para el estudio de la translucencia nucal por la doctora Beryl Benacerraf. Durante los últimos años se han desarrollado sobre todo marcadores de segundo trimestre, entre las 16 y las 22 semanas, pero poco a poco los estudios más precoces, las posibilidades que nos ofrece la ecografía en primer trimestre y la práctica más generalizada de las biopsias de corion precoces ha hecho que estos marcadores también se empiecen a estudiar y se desplacen al primer trimestre. Hay diferentes métodos matemáticos para hacer los cálculos. En un primer momento se introdujeron índices de score, pero son muy poco precisos. Los análisis de regresión logística complicados y en general ahora se tiende a utilizar los likelihood ratios que se calculan dividiendo la tasa de detección por la tasa de falsos positivos. Así tenemos un riesgo pretest, si lo multiplicamos por el likelihood ratio nos saldrá un riesgo post-test y esto con la finalidad de aumentar la tasa de detección y disminuir los falsos positivos. Se han estudiado muchos marcadores, pero en la actualidad los que hay evidencia de que
realmente tienen una buena contribución al diagnóstico de síndrome de Down, a la tasa de detección, son el ductus venoso, el hueso nasal y la regurgitación tricuspidea. El ductus venoso, como sabéis, es un vaso de alta velocidad que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior, muy cerca de la entrada del corazón, que tiene una onda característica, una bifásica, con la onda S, la onda D y la onda A, que es la onda de contracción atrial y que tiene que ser anterógrada. La alteración del flujo del ductus venoso se ha asociado a múltiples situaciones adversas, en las anomalías cromosómicas, que es lo que ahora nos ocupa. El ductus venoso ha demostrado tener por sí solo una tasa de detección del 62% con una tasa de falsos positivos del 5%, pero también se ha asociado a cardiopatías y por tanto cuando está alterado es un marcador que deberemos solicitar una ecocardiografía precoz. Vamos a hablar un poco de la metodología del ductus. Haremos un corte sagital del feto, como para casi todos los marcadores de aneuploidía en el primer trimestre. Haremos un corte sagital, más bien parasagital derecho. Cuando veamos el estómago nos iremos un poquito a la derecha, ampliaremos la imagen, que veamos todo el feto en la pantalla. Aplicaremos el Doppler color con velocidades medias entre 20 y 30, recordar que es un vaso de alta velocidad. Aplicaremos la ventana para la medición del Doppler pulsado en la zona que vemos con más brillante, donde hay más turbulencia, que es donde se sitúa el ductus, y es importante que la ventana sea pequeña, de 1 milímetro, para evitar contaminación con vasos próximos, como veremos luego. Corregiremos siempre el ángulo de insonación para que sea prácticamente cero y haremos la medición de por lo menos 3 ondas homogéneas. Es importante ampliar la velocidad de barrido, aumentar la velocidad de barrido para ver bien el final de la onda y ver la onda A de contracción atrial y poderla estudiar correctamente. Hay que evitar la contaminación con vasos próximos. Por ejemplo, aquí vemos una onda de ductus y contaminada con las venas suprahepáticas, la arteria suprahepática. Aquí el ductus venoso está contaminado con la vena umbilical. Por tanto, no podremos valorar bien la onda A, la onda de contracción atrial. Por eso, como hemos dicho anteriormente, el tamaño de la muestra tiene que ser de 1 milímetro como máximo. Consideraremos que un flujo es patológico cuando la onda A es ausente o está reversa. Por ejemplo, aquí ausente o reversa. Estos son ondas reversas. Siempre que veamos un flujo patológico deberíamos realizar una segunda medida pasados 1 o 2 minutos. Las limitaciones del ductus venoso, del estudio del ductus venoso, son la contaminación frecuente con vasos próximos, con un aumento de falsos positivos y negativos, y movimientos fetales que puedan dificultar su estudio. El siguiente marcador es el hueso nasal, que fue descrito por primera vez en el 2001 por la doctora Cícero, donde describía que en el 73% de trisomías de fetos con trisomía 21 estaba ausente y solamente estaba ausente en 0,5% de los fetos con cariotipo normal. Sin embargo, las series publicadas varían en cuanto a su tasa de detección en función de si es una población de bajo o de alto riesgo. Así, globalmente hay una tasa de detección del 49% con una tasa de falsos positivos del 1,5%. Hablamos un poco de la metodología. Veremos 3 líneas refringentes, que son el cartílago, la piel y el hueso nasal por debajo, que es esta línea, la tercera línea, que está siempre separado de la piel y que es lo que se ha denominado el signo igual. Cuando la línea del hueso nasal es muy fina o no está, se clasifica como ausente.
Es importante que el ángulo de insonación respecto al transductor sea de 90 grados, como os señalo aquí en esta imagen, porque a veces cuando hay una deflexión o el feto está hiperextendido puede darnos una idea de que hay una hipoplasia o incluso una ausencia de hueso nasal. En este caso, por ejemplo, veis que el ángulo de insonación sería de 45 grados. Aquí tenéis 3 imágenes de 3 fetos con hueso nasal ausente, los 3 con un síndrome de Down. Aquí vemos solamente 2 líneas, el cartílago y la piel, pero nos falta la tercera, que es el hueso nasal. Aquí también, en otro caso, esta es una línea más fina y, como hemos dicho, esto correspondería a una ausencia de hueso nasal. Las limitaciones del estudio del hueso nasal es que es un test positivo cuando está ausente, y eso estadísticamente a veces nos puede confundir, que hay una variación étnica, los 9% de la población afro-caribeña y el 5% de los asiáticos tienen una hipoplasia de hueso nasal. Hay gran discrepancia entre la población seleccionada y no seleccionada o de riesgo. Hay una separación entre los 2 huesos y, por tanto, en el plano sagital estrictamente medio pues puede no verse, o puede haber una discrepancia entre un hueso y otro que esté osificado o no. El siguiente marcador secundario de primer trimestre sería la regurgitación tricuspidea. La regurgitación tricuspidea se define como un flujo reverso a través de la válvula tricúspide y fue descrita por el Hugon en el 2003 cuando estaba buscando un marcador de cardiopatías, pero se dieron cuenta que también se asociaba a cromosomopatías. La tasa de detección de este marcador es del 50%, con una tasa de falsos positivos del 5%. Hablamos también un poco de la metodología, siempre, bueno, como todos los marcadores, entre 45 y 84 milímetros, un corte apical de las 4 cámaras del corazón con una magnificación del tórax en la totalidad de la pantalla. Aplicaríamos la ventana de Doppler pulsado, pero en este caso abriendo a 2-3 milímetros para que nos quede una parte en el ventrículo y una parte en la aurícula a través de la válvula tricúspide. Un ángulo de insonación respecto del eje cardíaco que viene determinado por el septo interventricular menor al 30%, en este caso es casi perfecto, de 0 grados, y hay que realizar varias mediciones. Aquí veis un corte del tórax, el corazón, este sería el septo, esto sería el corazón izquierdo y esto sería la válvula tricúspide. Aquí pondríamos la ventana del Doppler pulsado y obtenemos esta onda que es la onda típica a través de la válvula tricúspide, la onda EIA, contracción auricular, y este es el cierre de la válvula. Consideraremos que hay una regurgitación tricúspidea cuando vemos este flujo retrógrado, al menos la mitad de la sístole y con una velocidad por encima de los 60 centímetros por segundo. Aquí vemos otro ejemplo, este es el corazón, aquí aplicamos el Doppler color y vemos que aquí nos aparece un flujo que nos puede confundir. Este no es otro que el flujo de la arteria pulmonar. Como veis, este flujo no llega a 30 centímetros por segundo, por tanto es un flujo normal. Esto sería un flujo normal sin regurgitación tricúspidea. Aquí vemos claramente una regurgitación con un flujo por encima de 100 centímetros por segundo. Así pues, los marcadores secundarios de primer trimestre estarán alterados cuando el ductus tenga una velocidad de contracción arterial ausente o reversa, un hueso nasal ausente o hipoplásico, o haya una regurgitación tricúspidea. Los marcadores secundarios de primer trimestre unidos al test combinado han demostrado que aumenta la tasa de detección de trisomía 21 y disminuyen los falsos positivos. Así pues, en nuestro grupo estudiamos, calculamos los likelihood ratios de cada uno de los marcadores en una población de 11.261 fetos, 101 de ellos con trisomía 21. Y calculamos para todos ellos los likelihood ratios positivos, los negativos y los aislados. Están aquí en esta última columna. Lo que vimos fue que los likelihood ratios del ductus
ictus, el hueso y la regurgitación tricúspide aplicados a un índice de riesgo obtenido previamente por test combinado, que podía ser una estrategia extendida a toda la población o contingente, reducía significativamente sobre todo la tasa de falsos positivos. Y en riesgos intermedios, que en este caso si consideramos entre 1,101 y 1,1000, que fue lo que en un primer momento se describió como población de riesgo intermedio por el profesor Nicolaides, que abarcaba un 15% de los síndromes de Down, reducía a la mitad las pruebas invasivas. Anteriormente hicimos un estudio multicéntrico con 11 centros públicos, 8 de las áreas primarias y 3 hospitales, un test de contingencia. Estudiamos 16.000 test combinados y hubo 1.617 riesgos intermedios. Estos riesgos intermedios no serán remitidos al hospital para estudiar antes de las 14 semanas estos 3 marcadores. Redujimos del 3 al 1,5% la tasa de falsos positivos, pero fue un test que consideramos poco práctico realmente, porque solamente hubo un 44% de enrolamiento en los riesgos intermedios, o bien porque llegaban tarde a realizárselos por encima de las 14 semanas, o porque en los riesgos intermedios bajos, pues entre 1,100 y 1,250, preferían realizarse una prueba invasiva. Volvemos a nuestro caso clínico de Mireia. Recordamos que era una gestante de 43 años que, a pesar de haberle ofrecido por un riesgo alto una prueba invasiva, rehusó, y en el sonograma genético realizado todos los marcadores salieron negativos, con lo cual el índice de riesgo inicial de 1,132 lo convertimos en 1,660. ¿Haremos sonograma genético de rutina en primer trimestre? No. Porque ha demostrado que tiene un modesto papel después de un riesgo calculado por un test potente como es el test combinado del primer trimestre. Siempre habrá una indicación individualizada, o cuando la gestante no desea una prueba invasiva, o cuando hay un riesgo intermedio borderline, o si desea profundizar en el estudio de una forma conservadora. Como conclusiones diremos que el único test diagnóstico de cromosomopatía en la actualidad es mediante una prueba invasiva, que el test combinado debe ser ofrecido como primera opción de screening, que el sonograma genético de primer trimestre entre las 11 y las 13,6 semanas no debe realizarse de rutina después de un riesgo obtenido por test combinado, que la indicación de sonograma genético debe ser individualizada en riesgos intermedios, rechazo de prueba invasiva, etcétera, que los marcadores secundarios a estudiar en el sonograma genético de primer trimestre son ductus venoso, hueso nasal y regurgitación tricúspidea. El pliegue nucal es un marcador primario y debe ser utilizado rutinariamente para el screening de la trisomía 21. El uso rutinario del sonograma genético de primer trimestre o contingente en todos los riesgos intermedios parece no ser práctico. Sin embargo, puede ser aplicado, como hemos dicho, en riesgos borderline, cuando la gestante quiera más información, cuando prefiere evitar una prueba invasiva o no pueda o quiera asumir costes económicos extra. Muchas gracias.